En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me escondo. Vamos a seguir con la carta a los Gálatas y estamos ya en el centro de la carta y en los textos más importantes. ¿Y por qué? Porque Pablo ha ido marcando una línea del Evangelio, ¿verdad? Donde nos dice que no debemos poner sobre esa línea, ¿verdad? Porque eso sería el legalismo y tendríamos que estar poniendo requisitos para la salvación, para la justificación. Es lo que están haciendo los judaizantes. Y eso nos lleva a anular la sola fe, ¿verdad? Esa línea. Pero tampoco debemos menospreciarla, ¿verdad? Y olvidarnos del Evangelio para predicar otras cosas, como vemos lo que pasa hoy en las megas iglesias. Quitan el Evangelio y predican a carta, a menú, a lo que necesitas, ¿verdad? Solo para tus oídos, no para la salvación de tu alma. Eso sería anular el Evangelio y llegar a un libertinaje. Pero estamos llegando ya al punto cúspide, porque tanto nos ha hablado Pablo, tanto nos ha hablado solo de la fide, que tú puedes preguntarte, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si soy salvo solo por gracia, solo por fe, pues entonces la ley ¿para qué? ¿Para qué lo ha dado Dios? ¿Y para qué me sirve a mí? No la necesito. Falso. Falso. Y hoy vamos a ver dos puntos, solamente dos puntos. Uno, que lo tienes ahí en el texto, que es la función de la ley. Ese sería el primer punto, la función de la ley, y el segundo sería el mediador. Pero antes de ello vamos a entrar en una introducción para poder entender para qué sirve la ley. Y es que toda la humanidad está caída, toda. Eso te incluye a ti y me incluyo yo a mí mismo. Romanos 3, 19 al 18 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Aquel que diga que hace lo bueno, ya ha mentido. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, esa es la paga, la condena. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Amados hermanos, en Cristo, desde el día que pecó Adán, ¿verdad? Desde el día que pecó Adán en el huerto del Edén, siendo cabeza federal, te das cuenta ahí en los textos cómo podemos ver porque pecó uno, ¿verdad? Por el pecado de uno entró el mundo, en el mundo entero el pecado, ¿verdad? Y todos hemos pecado por causa de él, ¿verdad? Ahí vemos una cabeza federal, un representante que es Adán, es representante de toda la humanidad, de toda su descendencia hasta el día de hoy. Ahora, no se nos inculpa a nosotros, sino se nos imputa su pecado. Todos hemos pecado, no de la forma de Adán, en acción. No es una transgresión en acción, sino en imputación, por ser descendencia de Adán, por ser nuestro representante. Todos nacemos en un estado de culpa, siendo esclavos,
siendo esclavos del pecado. Culpa y condena del pecado de Adán. Todo ser humano, desde el día que es concebido, primero he dicho nacido, ahora estoy diciendo desde el día que es concebido. Ojo, desde que el día y tu madre y tu padre te concibieron, ¿verdad? En esa concepción que hay, lo haces en esa misma condición de pecado. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Eres esclavo del pecado. Romanos 6, 16, 18, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, te estás dando cuenta, somos todos esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de las cuales fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de justicia, ya veremos cómo somos liberados, ¿verdad? ¿Cómo es que somos liberados de este pecado? Hermanos, sí, somos esclavos del pecado. Y no solamente somos esclavos del pecado, sino que nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros atributos, en otras palabras, están radicalmente depravadas, completamente depravada. La Biblia lo llama muerta y también lo llama... ¿Le han leído los textos? ¿Qué pasa cuando una herida se seca? Se cicatriza, cauterizada. El alma está cauterizada, está cicatrizada con esa costra, está cauterizada. Primera de Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, esa es tu alma, tu voluntad, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente lo dice mejor, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia, cicatrizada, cauterizada, muerta. Ahora bien, imagínate que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos somos esclavos del pecado. Nuestra conciencia, nuestra voluntad está muerta, está cauterizada y todo lo que hacemos es estar en pecado y solo en pecado. Se limita solo a eso, a pesar de que en la perspectiva del hombre, ¿verdad? El que está fuera en la calle, el que está caído, a pesar de que en su perspectiva es bueno, es una persona buena, es una persona que no hace nada malo, ¿verdad? Que no está sujeto a la maldad. Claro, en su perspectiva, él es bueno en un estado malo y caído, en un estado muerto, en un mundo caído y muerto. La perspectiva de las personas de afuera creen que son buenos, pero su estado natural es muerta y caída. Ahora, los efectos de la caída. Los efectos de la caída son numerosos, son de gran alcance. El pecado ha afectado todos los aspectos de nuestro ser y de lo que nos rodea. Ha afectado nuestras vidas en la tierra y en nuestro destino eterno. Veremos algunas de estos efectos. Primero, uno de los efectos inmediatos de la caída es que la humanidad ha sido separada de Dios. Hay una separación entre el hombre y Dios. Así que antes de la caída teníamos una comunión, una rutina con Dios, muy íntima, muy cercana, muy perfecta con Dios. Ahora, por causa del pecado, nos escondimos de Dios. Nos hemos escondido de su presencia. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios y no deseamos, recuerdan, no buscamos, hemos leído el texto, no deseamos que Dios nos vea en ese estado, por eso nos escondemos. Así que con nuestros esfuerzos queremos taparnos, ¿verdad?, de esta condición de pecado. Queremos taparnos de esta realidad. Primero lo hicimos con hojas. Adán y Eva primero lo hicieron con hojas. Entonces yo te pregunto, tú hermano, ¿con qué tapas tu condición de pecado?
¿Qué pones tú delante de ti para que Dios no vea tu pecado? ¿Cómo quieres esconderte de Dios para el pecado que estás haciendo? Porque el que dice que no comete pecado, mentiroso es. Algún pecado hay y algún pecado hay que esconder para que Dios no lo vea, ¿verdad? Adán y Eva lo hicieron. Puede que pongas tu orgullo, puede, ¿verdad?, que pongas el dinero por delante. Puede que le eches la culpa a tu esposa, puede que le eches la culpa a tu esposo, puede que le eches la culpa, lo hizo Adán y Eva, se echaron la culpa mutuamente. Puede que le eches la culpa a tu propia condición pecaminosa. ¿Por qué me hiciste así, Dios? El hombre está escondido desde entonces hasta el día de hoy contra Dios. Se esconde de Dios. No quiere saber de Dios. Otro efecto o causa de la caída es la muerte. Es la muerte que se convirtió en una realidad. No existía esa muerte. Ahora, por causa del pecado, existe esta muerte. Es una realidad. Y toda creación está sujeta a ella, a la muerte. Hermanos, toda la creación, incluido el ser humano, está sujeto a la muerte. Todos pasaremos por ella en algún momento, en algún día, ¿verdad? Hasta el día de nuestra redención. Otro efecto es que los seres humanos han perdido de vista el propósito para el cual fueron creados. ¿Y cuál es el propósito por el cual fue creado el hombre? Eso lo hemos visto en la pregunta de los críos, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito? Ahí lo está, ¿verdad? Lo tienes ahí, ¿eh? ¿Está ahí? ¿Lo tienes? Ponlo. Lo ha dicho antes, ¿no? Muy bien, para dar gloria a Dios. La primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster, ¿qué dice? ¿Cuál es el fin principal más noble del hombre? El fin principal más noble del hombre es glorificar a Dios, glorificar y gozarse de Él para siempre. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El hombre perdió esa condición delante de Dios, que es darle gloria. Ya no le da gloria, me doy gloria yo y todo lo que hago a mi alrededor, aunque lo destruya, me doy gloria. Otro efecto de la caída es cuando Adán eligió rebelarse contra su creador, perdió su inocencia, incurrió en la pena de muerte física y espiritual, su mente fue oscurecida por el pecado, al igual que la mente de sus herederos hasta el día de hoy, Romanos 1:28-32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, niños, ¿verdad? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Claro, estás en pecado, estás condenado a la muerte, eres digno de muerte. No solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican, quieren arrastrar a otros, como hizo Eva. ¿A quién arrastró Eva? A Adán. No quiso estar sola en el pecado, arrastró a Adán. La caída también produjo en los seres humanos un estado de depravación, ¿verdad? Que estamos depravados, como ya vimos en 1 Timoteo 4:2. Nos dice que nuestra conciencia está muerta, está encallecida, el callo, cuando está muerto es una piel muerta, está cauterizada, es incapaz de sentir, por eso está muerta, no está enferma y necesita de un sanador. No, si estuviera enferma, tiene la posibilidad de escoger si quiere que lo sanen o no lo sanen. No, nos dice que está muerta, cauterizada, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios,
ni tampoco pueden. Entonces no estás enfermo, tu conciencia no está enferma, tu conciencia está muerta, depravada, muerta. No quieres, no puedes. Así que teniendo todos esto en mente, el hombre no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. No quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. En otras palabras, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos la obra misericordiosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el sermón anterior vimos que la promesa es mayor que la ley. Dimos una definición de lo que es un pacto. ¿Cuál era esa definición? Lo tenemos ahí en la pantalla. Un compromiso divinamente sancionado. Ahora bien, este compromiso, este pacto que tiene materiales, como por ejemplo el compromiso, lo divino y los sanciones son materiales, ¿verdad? El compromiso tiene dos elementos, que era la ley y la promesa, ¿verdad? Dios, en ese compromiso que hace con el hombre, nos da la ley y nos da la promesa. Cada uno de estos elementos tiene sus funciones y tiene su propia naturaleza para cual Dios la dio, hasta el debido cumplimiento que es en Cristo Jesús. Ambos elementos, a pesar que son irreconciliables, van paralelos y son irreconciliables por causa de su propia naturaleza, viajan a través de la historia redentora paralelamente hasta su propio cumplimiento, ¿verdad? Y llegar a sus propios propósitos para los cuales fueron entregadas, ¿verdad? Hasta su cumplimiento, que es Cristo. En ese medio de llegar a Cristo, cumple cada uno sus propósitos para los cuales Dios lo ha dado. Ahora, Pablo está demostrando con estos argumentos que Jesús cumplió ambos elementos, la ley y la promesa. Que la ley, por su naturaleza, nos dice Pablo, no justifica. Naturalmente la ley no va a justificar a nadie. La justificación es por medio de la fe en la promesa. Esa fe salvadora, esa fe justificadora, que es solo por la promesa. Solo la promesa va a justificar a los hijos de Dios, no la ley. Ahora, los judaizantes presentes en la lectura de la carta a los Gálatas y los de hoy se preguntarán entonces, ¿verdad? Si estuvieran delante de Pablo haciéndose esta pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios entregó la ley? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué entonces la ley? Lo he leído en 5 versiones de la Biblia, para que lo entendamos. A estas preguntas responde el hermano y apóstol Pablo en el siguiente texto que vamos a ver en el punto de 1. Hemos visto que el mundo está caído en los delitos y pecados. No quiere ni busca a Dios, ni pueden ser justificados por la ley. Entonces, ¿para qué la ley? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles a manos de un mediador. Ahora, la Nueva Traducción Viviente nos da una explicación más sencilla a nuestra época. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Ya no dice para qué sirve, sino para qué la entregó. Fue añadida a la promesa, la ley fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, para mostrarte tus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué se entregó la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Ese es el título del sermón de hoy. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ahora, esta ley fue dada, recordemos, en los sermones anteriores, 430 años después de la promesa a Abraham, después de dada la promesa, y nos dijo que esta ley no anula la promesa. Ahora, sabiendo que la ley es buena, la ley es santa, que fue dada al pueblo escogido de Dios. Pero con todos estos argumentos pueden pensar, ¿verdad?, los judaizantes y los gálatas, que ya no sirve para nada la ley. ¿Verdad? Que tal vez nunca sirvió para nada.
si lo único e importante es la gracia de Dios y vivir en la fe, ¿para qué nos entregó Dios la ley? Ahora bien, si la ley no puede dar al Espíritu Santo, que es la promesa también, no solamente Cristo, sino el Espíritu Santo es una promesa, ¿verdad? Si la ley no puede dar al Espíritu Santo, no puede cumplir con la promesa, no puede justificar, ni tampoco elimina la fe, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo, ¿para qué sirve? Pues la ley sirvió de mucho en el compromiso, en el pacto que Dios hace con el hombre, ¿verdad? Que Dios hace con el hombre, teniendo en mente la introducción sobre el estado, la condición del hombre delante de Dios. Veremos los elementos que la ley dada por Dios. Y primero lo veremos que fue añadida. El texto nos dice que fue añadida, ¿verdad? Que fue entregada, añadida. Ahora bien, recordemos que Pablo está argumentando que primero fue la promesa, después la ley dada 430 años después. Con cada una de ellas podemos decir que fue añadida al pacto, ¿verdad? Fue añadida al pacto de Dios para con el hombre y por ende relacionarse con ella. Dios fue añadida al pacto, dice, la ley fue añadida a ese compromiso, lo vemos, el compromiso es la ley y la promesa, al pacto que hace con Dios fue añadida la ley. Dios añade la ley al compromiso, así que la ley fue dada, añadida en la progresión histórica de la humanidad y en el plan redentor con un propósito, impartir justicia. Impartir la justicia de Dios. Hermanos, fue dada con el fin de despertar en tu corazón y en tu mente el sentido de culpa. Despertar en ti el sentido de culpa. El hombre desde Adán vive una vida en estado de pecado, afuera, vive en un estado de pecado hasta el día de hoy. ¿Qué necesitamos para saber que estamos en pecado? Una norma, ¿verdad? Necesitamos una norma. Esto lo vemos hoy en día en el Estado español, ¿verdad? Lo vemos en España. España siempre está elaborando leyes, está añadiendo códigos, ¿verdad? Leyes a su código penal, al código civil, al código administrativo. Cada día administran leyes y más leyes y más leyes, ¿verdad? Y tú estás en la obligación de conocer esas leyes. No te puedes excusar de no conocerlas y las rompes. Tienes que conocerlas, estás en la obligación de conocerlas. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Por qué fue añadida? ¿Por qué fue añadida? ¿Cuál es la causa que fue añadida? Y el texto nos dice, por causa de las transgresiones. Si despierta en ti la culpa y se imparte injusticia, fue añadida por causa de esas transgresiones. Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. La ley, perdón, no la promesa, la ley. Fue añadida la ley para mostrarle a la gente sus pecados, sus transgresiones. Podemos decir que la ley es como una lupa. ¿Saben lo que es una lupa, verdad? El pecado ha estado con el hombre desde Adán y Eva. Pero con la ley, las transgresiones contra Dios son traídas a luz. Son traídas a luz. Son mostradas claramente sobre los ojos de los hombres. La ley prohíbe las transgresiones. La ley prohíbe las transgresiones contra Dios y las aumenta en la conciencia del hombre. La ley podía enseñar la necesidad de justicia, pero no podía dar esa justicia necesaria. Te daba la necesidad de justicia, pero no podía, ¿verdad? No podía saciar esa justicia, porque no la cumplías. Eres un transgresor. Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo, ¿te das cuenta? Se dio para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia,
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley es una lupa, tú no ves nada aquí, las letras son muy pequeñas, pero cuando pones la lupa puedes ver lo que hay. Eso es lo que hace la justicia. Tú no sabías que era transgresor, ¿verdad? Tú estás tapado, estás ciego, entres a una habitación, comienzas a caminar y te tropiezas con una mesa, te tropiezas con otra cosa. Pero cuando vino la ley y te dio la luz, habían 1000 cosas con las cuales te podías tropezar. Tú tropezaste con 2, pero habían 1000 cosas con las cuales tú podías tropezar. Eso es lo que hace la ley, ver que tú estás tropezando por causa del pecado. Así que transgredir es quebrantar, violar un precepto, una ley o un estatuto. El ser humano ha quebrantado el mandato de no comer el árbol, Adán y Eva. Así que desobedecieron y comieron. Y esto suele pasar a diario. Imagínate unos niños saliendo del colegio, pasan por el huerto, hay un montón de manzanos, de naranjos, como tú quieras llamarles, y siguen de frente. Al día siguiente pasan otra vez el grupo y siguen de frente, y siguen día tras día, pasan por ellos, por lado de los naranjos y de los manzanos, y siguen de frente. Pero al dueño se le ocurrió poner una valla pequeñita con un letrero, prohibido coger de estos manzanos. Al día siguiente los niños al ver esto están saltando la valla y entrando a comer, porque han visto el letrero que está prohibido y lo van a hacer, ¿verdad? Ellos no lo hacían, pasaban de frente, pero puso una ley, puso una norma y pecaron. La ley te está demostrando que tú eres un transgresor, que eres un pecador. Ahora, podemos decir que a pesar de que no había ley escrita, no éramos culpables del pecado. Si no hay ley y no sé que soy culpable y transgresor, entonces no soy pecador, ¿verdad? Eso me puede llevar a una lógica fácil y sencilla. De ninguna manera. Todos somos culpables, aunque no lo supiéramos. Todos estamos bajo la culpa del pecado. Recordemos la introducción. Por causa de Adán y Eva, todos estamos, ¿verdad?, imputados de su pecado de ellos. Lo que la ley hace es demostrar tu condición transgresora. No es que si eres o no eres transgresor, sino te demuestra tu condición de transgresor. Eres un transgresor por naturaleza, que puedes ver tu pecado, pero aún así puedes ver tu pecado. Te muestra la ley que eres un pecador, un transgresor, pero aún así tu conciencia está muerta, está cauterizada por causa del pecado y no te importa la ley. Vas a desobedecer la ley, te la está demostrando, eres un transgresor, pero como está muerta y cauterizada, vas a seguir pecando. Pablo nos dice que cuando se introdujo la ley, el pecado abundó. El pecado abundó. Claro, antes no sabías que eras un transgresor, no veías los pecados que cometías. Cuando pasó esto, abundó el pecado. Ahora, la ley demostró que tu vida y la humanidad están en pecado, tanto en acciones como en pensamientos. Así como abundó el pecado, también abundó la gracia de Dios, abundó la misericordia de Dios, porque en vez de destruir al ser humano, por medio de su santa ira, tuvo paciencia. Dios tuvo paciencia. A causa de ir en contra de su ley y su justicia, Dios tuvo paciencia para con su creación. Amados hermanos, si salgo a la calle y le digo a la gente, amad a vuestro prójimo, lo van a hacer. Van a amar a su prójimo. Van a amar a su prójimo. Aunque estas obras de amar afuera a sus prójimos, dentro de sus parámetros es un pecado. Aunque hagan esas buenas obras, están haciéndolo en pecado. Por la naturaleza, están esclavos del pecado, ¿verdad? Tú eres esclavo, estás aquí dentro. Yo soy esclavo del pecado y todo lo que haga y me mueva y toda la obra que yo haga aquí, buena o mala, es en condición de pecado. Pero si yo salgo afuera y digo, ama a Dios, hermanos, el rechazo a este mensaje va a ser 100%.
No un 91 escuchará. No, mi mensaje será de 100%. Nadie va a hacerme caso de amar a Dios. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza no les permite escuchar el mensaje. Para ello necesitamos la obra del Espíritu Santo, para que los liberte de esa condición del pecado y puedan escuchar el mensaje. Eso quiere decir que no es por mí, sino por la obra del Espíritu Santo. Si yo doy el mensaje, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, el Espíritu Santo hace esa obra para que ellos obedezcan. El que no lo sabía, ahora lo sabe. Ahora sabe que está en pecado. Como su conciencia está cauterizada, esta naturaleza que es caída, prefieres seguir en esa condición. Afuera la gente prefiere seguir en esa condición. Amar más al mundo que a Dios. Al menos que intervenga Dios con su obra regeneradora, al menos que intervenga Dios, el Espíritu Santo, con su obra transformadora y cambie esta naturaleza de muerte que no quiere saber nada ni buscar a Dios, por una nueva criatura que lo único que busca es agradar al Padre, agradar a Dios. Así que, amado hermano, amado amigo que nos visitas, ¿en cuál de estas condiciones te encuentras tú? En que has descubierto ahora la ley por medio del mensaje, que eres un transgresor y que vas a buscar a Cristo como tu Salvador, o vas a seguir en tus condiciones de que yo no quiero saber nada de Dios. ¿En cuál de las dos condiciones te encuentras? ¿Has venido a los pies de Cristo con una convicción de pecado? ¿Has nacido de nuevo? ¿Entendiste que eres un transgresor de la ley? ¿Que esa ley te condena y que necesitas a alguien que te salve de esta condición y que solo Jesucristo puede hacerlo? ¿O te mantienes a gusto en esta condición de pecado? Porque no quieres abandonar ninguno de los placeres que te da el mundo. Quieres estar en tu rebeldía, no necesitas a ningún Dios. Porque si tienes autosuficiencia para mantenerte y dirigir tu vida en el destino de tu vida sin la necesidad de un Salvador y la intervención de Dios. ¿O quieres abandonar todos estos deseos? ¿Quieres abandonar todos estos placeres, por lo más pequeños que sean? Quiero abandonar esta libertad, entre comillas, que tengo, que nada más que es esclavitud del pecado y el destino del infierno. Amigo que estás escuchando, la ley te apunta, como cuando escribió la ley Dios con su dedo. La ley te apunta con ese dedo. Eres un transgresor. Necesitas pagar por ello. Necesitas pagar. No tienes escapatoria. Pero también con ese mismo dedo acusador de la ley también con ese mismo dedo apunta a Cristo. Te está apuntando, eres un transgresor y te está apuntando a Cristo. Necesitas a Cristo. Pero no, la ley no es una guía para salvarnos. Yo sé que lo han escuchado en algún lado. No, la ley es una guía, ¿verdad? Es un guía. No, el único guía no es la ley, es el Evangelio. El Evangelio es el que te guía a Cristo, no la ley. Es el Evangelio es el que tiene poder de salvación para el que cree. La ley te apunta como transgresor, pero la promesa que es el Evangelio de Cristo te salva de la condenación de la ley. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Hasta cuándo la ley? Hablando de la ley indicándome como culpable y transgresor. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la simiente, me dice el texto. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y a quién fue hecha la promesa? Gálatas 3, 15, 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añaden. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos,
sino como de uno, a tu simiente, el cual es Cristo. Amados hermanos, la ley, el cual nos acusa con ese dedo transgresor y nos dice que eres transgresor y que busca la paga de tus transgresiones con la muerte, tiene un tiempo limitado. Tiene un tiempo limitado dentro del plan de Dios, hasta que llegue la simiente, quien cumpliría la paga de la ley, quien pagaría por ti con esta ley, ¿verdad? Pagaría por ti. Cuando el hombre, por gracia de Dios, es llevado a verse como perdido en sí mismo, entonces anhela a Cristo, anhelas a Cristo. Amados hermanos, había una cosa que la ley era incapaz de realizar: perdonar al transgresor. La ley no podía perdonar al transgresor, más que acusar. Es santa, es buena, es perfecta, es dulce como la miel. El Salmo es dulce, tu ley es dulce como la miel, si la obedeces, ¿verdad? Si no, te está apuntando con el dedo. No podía perdonar al transgresor. Podía señalar los pecados, pero no quitártelos. Esta maravillosa obra, en la cual la justicia de Dios y su amor se abrazan, estaba reservada para el mediador. ¿Recuerdan cuando Jairo nos habló en la Santa Cena que la justicia y qué más? Se juntaron, ¿verdad? La justicia, Salmo 85:10, ¿verdad? ¿Era? Se juntaron, se abrazaron, se besaron, ¿verdad? Eso es apuntando a Cristo, ¿verdad? La justicia de Dios y su amor se abrazan, estaba reservado para ese mediador. Para eso vino la verdadera simiente que es Jesucristo, Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Juan 1:14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y mira lo que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, el cumplimiento y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio, hermano, la ley tiene un tiempo limitado para los gentiles, cuando Cristo viene a tu vida. Esa ley que no podía salvarte ni justificarte, se cumple la promesa cuando Cristo viene a tu vida. Tiene un tiempo limitado para ti. También nos dice que fue ordenada. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién ordenó esta ley? ¿Quién ordenó? En primera instancia, la ley fue dada por Dios. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Éxodo 20:1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, habló Dios, la ley de Dios. En segunda instancia, nos dice que fue ordenada, que fue dada por medio de ángeles. La palabra, la ley de Dios fue dada por medio de ángeles. Esto lo encontramos en otros pasajes como Hechos de los Apóstoles 7:53. Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también encontramos Deuteronomio 33:2. Jehová vino del Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, estos son los ángeles, con la ley de fuego en su mano derecha. Así es como vino Dios con su ley, con 10 millares de ángeles. Así que la ley fue dada
por Dios por medio de ángeles. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos está enseñando esto? La importancia de la ley en el plan redentor de Dios. ¿Cuán importante era la ley? Nos estamos preguntando, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuán importante es la ley de Dios? ¿Cuán solemne fue Dios al entregar esta ley? El respeto que nosotros, simples mortales y redimidos por gracia inmerecida, debemos tener respeto a la ley de Dios. Cristo vino a cumplir esa ley. Una ley que te acusaba, pero que ahora en Cristo Jesús es obedecida para que tú la respetes y la obedezcas. Y dice que fue entregada a un mediador. A un mediador. Fue ordenada por medio de ángeles. Dios, ángeles en manos de un mediador. Por medio de ángeles, Dios entregó a Moisés su ley, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo escogido de Dios. Dios está entregando su ley a su pueblo. Dios está haciendo un pacto con su pueblo. Dios está haciendo un compromiso por medio de una ley dada, por medio de un decreto autoritativo, sí, pero por medio de Dios, por medio de las manos de los ángeles de Dios. Pero el intermediario entre Dios y el pueblo no eran los ángeles. Fue dada entre los ángeles. Dios aparece con millares y millares de los ángeles, pero los ángeles no son los mediadores. Los mediadores es Moisés. Es Moisés. Los mediadores no fueron los hombres, es Moisés. En este caso, la cabeza federal y representativa del pacto mosaico, del pacto sinaítico, es Moisés. Es Moisés el representante del pueblo de Israel. Pablo está basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 5, 1 al 6. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Te estás dando cuenta? Hizo pacto con nosotros. ¿Y quién estaba ahí? Solo Moisés. Pero hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, el sinaítico, ¿verdad? Los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, el mediador es Moisés, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor al fuego, no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué la tierra de Egipto de esclavitud de servidumbre. Moisés, el mediador, ¿verdad?, la cabeza federal con la cual Dios llega a un pacto por medio de su ley con el pueblo de Israel. Y Moisés dice: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Esto es importante porque Moisés es una figura de Cristo. Es un tipo de Cristo. Y él es mediador del pueblo de Israel. Así que hay un intermediario en el cual Dios usa para dar su ley santa, su ley justa, su ley buena, que sirvió para los propósitos de Dios y para los propósitos de su pueblo escogido. De todos modos, la ley llega a ser inferior a las promesas, ya que mientras la ley vino indirectamente de Dios a su pueblo, te das cuenta que vino indirectamente. Dios, ángeles, Moisés y el pueblo. En Abraham fue hecha directamente con Dios mismo. Dios y Abraham. ¿Y quién fue el mediador? Dios. No intervino nadie. ¿Te das cuenta cómo Pablo está demostrando con estos argumentos que la ley, que la promesa es mayor que la ley? Ahora bien, a Moisés fue dada la ley como intermediario, siendo la cabeza federal o representante del pueblo, ¿verdad?, a la cual va dirigida la ley. Ahora bien, a Dios, a Abraham le dio la promesa. Así como a Moisés le da la ley como cabeza federal, a Abraham le da la promesa, pero no solamente a Abraham, sino a su simiente que es Cristo. Es verdad,
que las bendiciones y los propósitos de Dios se cumplieron en la descendencia de Abraham, su hijo Isaac, hasta su pueblo Israel, pero también se cumplieron en la simiente que es Cristo todas las promesas, todas las bendiciones, todos los propósitos de Dios para con su pueblo escogido, que son solo de la fe. Así como Moisés fue cabeza federal y Abraham fue cabeza federal, Cristo es la cabeza federal de la promesa, el mediador de la promesa, el representante de la promesa, siendo Cristo la cabeza federal, siendo Cristo el representante de la descendencia en quien nosotros tenemos herencia, en la cual somos herederos del Padre por medio de la unión con Cristo. Amados hermanos, tú eres hijo de Dios y todas las bendiciones son para ti, porque Cristo las ganó para ti. Te las dio a ti por pura gracia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Romanos 3:19 lo deja bien claro. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. No la gracia, los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso se dio la ley, para traer juicio de Dios y todos estén con la boca cerrada. No tienen excusa. Están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿qué necesitamos? Si estoy bajo esa condenación, bajo la culpa, estoy con la boca cerrada porque no tengo excusa y el juicio de Dios, la ira de Dios está sobre mí y soy un esclavo del pecado, ¿qué necesito? Un libertador. Un libertador. Y no hablo de Simón Bolívar, hablo de un libertador que me dice Romanos 8:1-4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un libertador que es Cristo Jesús, quien llevó la paga de esa ley. ¿Qué dice cómo fue Cristo a la cruz? Sin decir una palabra, llevando nuestros pecados. ¿Qué podía decir si llevaba nuestros pecados? ¿Qué nos dice Romanos? Con la boca cerrada. Si a Cristo se le inculpó nuestros pecados, se depositó nuestros pecados a Él, tenía que estar callado y cumplirse toda la ley. Y esto me lleva a mi segundo punto, el mediador. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es uno solo, pero 10 es uno. En la Nueva Traducción Viviente nos los explica mejor. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Y ahí tengo una diapositiva, lo que hemos estado hablando hasta ahora. La ley es dada por medio de mediadores, Dios, ángeles, Moisés y el pueblo. Luego vemos la promesa es de un solo mediador, Dios, que es el dador y mediador, a Abraham. Pero hay algo más, la simiente, un nuevo pacto en un mejor mediador, Dios, Jesucristo nuestro mediador y la iglesia, nosotros la iglesia. ¿Quién es más importante, hermanos, Moisés o Dios? ¿Quién es más importante, Abraham o Dios? Solo Dios, solo Dios. Ahora bien, Pablo está dando todos los argumentos, nos está dando todas las herramientas necesarias para que los gálatas puedan entender y defender la justificación solo por la fe. Los gálatas no debían permitir que los judaizantes que estaban presentes exaltaran a Moisés por encima de Dios. La ley de Moisés por encima de Dios. En ningún sentido debería permitir los gálatas ni Pablo. Así que Pablo está diciendo que la promesa se debe considerar superior, puesto que la ley es la responsabilidad por un solo lado.
La ley fue dada por un mediador. Esto quiere decir que el hombre tiene parte en este pacto. El hombre tiene parte en este pacto. Por el contrario, el hombre no tuvo parte en la promesa. ¿Te das cuenta? El hombre tuvo pacto, en el pacto tuvo parte dentro de la ley, pero en la promesa no tuvo parte, porque fue recibida directamente por Dios. La promesa cae solo sobre la responsabilidad de Dios y no en los hombres. Por esta razón, la promesa es superior, porque cae en Dios y su mediador. Este punto refuerza el argumento que Pablo hace acerca de la promesa incondicional, unilateral, la promesa del Evangelio de Dios que le hizo a Abraham y se cumplió en Cristo Jesús. Esa promesa proclamada por Pablo es la base segura y fidedigna en que podemos confiar todos los creyentes, que por definición son gente que no puede hacer nada por sí misma, sino que simplemente reciben la gracia de Dios. Romanos 3:30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué significa que Jesús es nuestro mediador? ¿Qué significa que Jesús es nuestro mediador? Un mediador es una persona que intercede. Es decir, que no actúa como intermediario para trabajar con las partes enfrentadas a fin de lograr una conciliación. Un mediador intenta influir en un desacuerdo entre las dos partes, con el objetivo de resolver conflictos. Ahora, solo hay un mediador entre la humanidad y Dios, y ese es Jesucristo. Dios tiene una disputa contra nosotros por causa del pecado. El pecador se describe en la Biblia como un transgresor de la ley de Dios. Dios odia el pecado y el pecado está entre nosotros, entre Dios y nosotros. Todos los seres humanos son pecadores a causa del pecado que hemos heredado de Adán. Así como el pecado se comete diariamente, el único pago justo por este pecado es la muerte. No solo la muerte física, también la muerte eterna. El justo castigo por el pecado es el eterno infierno. Nada de lo que podamos hacer por nuestra propia cuenta sería suficiente para mediar entre Dios y nosotros. Por nuestras buenas obras no podemos, porque no guardamos la ley. La ley no nos hace suficientemente capaces y justos para estar delante de Dios, que es santo. Sin un mediador estamos destinados a pasar la eternidad en el infierno. Sin Cristo estamos directamente en camino al infierno, ya que es imposible salvarnos por nosotros mismos de nuestros propios pecados. A pesar de todo hay esperanza, hermano. Hay esperanza, amigo, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo representa a aquellos que han depositado su confianza en Él ante el trono de la gracia de Dios. Así que Jesucristo intercede por todos nosotros. Algún día nos encontraremos cara a cara con Dios, pero lo haremos siendo pecadores, entre comillas, completamente perdonados a causa de la muerte de Jesús por nosotros, nuestro abogado defensor, que llevó el castigo por nosotros. Vemos una prueba más acerca de esta consoladora verdad, que terminamos ya, Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones, te das cuenta la gracia, la muerte de Cristo, para la remisión de las transgresiones, que eres un pecador, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa en la herencia eterna que es Jesucristo, al venir a los pies de Cristo. Es por causa de este gran mediador que podemos estar ante Dios.
revestidos de la justicia de Cristo mismo. En la cruz Jesús intercambió nuestro pecado por justicia. Su mediación es la única forma de salvación. Así que Cristo, nuestro mediador, al llevarnos a sus pies, al estar unido con Cristo, ahora, ¿para qué sirve la ley? Para obedecerla. Pero ya no como culpándote. Si antes de venir a Cristo te culpaba, ahora en Cristo Jesús obedeces la ley sin que te esté culpando, porque ya lo hizo en Cristo Jesús. ¿Para qué sirve la ley? Para obedecerla. El que me ama a mí, ama al Padre y obedece sus mandatos. A Dios sea la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Amén. Vamos ahora.